Dios te bendiga, es mi gozo y deseo estar otra vez contigo por estos medios de comunicación, deseando que el amor de Dios esté en tu corazón, que Dios te esté cubriendo, que en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, nosotros podamos sostenernos en su gracia y saber que Dios no está contra nosotros, sino por nosotros, y que Él nos consuela, fortalece y empodera para la batalla en que estamos. Yo quisiera invitarte una vez más a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 9. Estamos mirando una de las vidas más extraordinarias que jamás se ha conocido en la historia, es la vida de Saulo de Tarso, para nosotros los que le amamos, el querido apóstol Pablo. Y vamos a ver la última parte de ese comienzo inicial que él tuvo. Estoy en Hechos capítulo 9, versos de 20 al 31, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostraba que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué privilegio poder venir a ti sabiendo que ese mismo Espíritu Santo que estuvo con tus discípulos y que dio nacimiento a la iglesia mora en el corazón de cada creyente. Oh Espíritu Santo, usa tu palabra, la palabra que tú inspiraste, que el Padre nos dio, la palabra que está encarnada en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llévala al corazón de cada hermano, de cada hermana que nos escuche en este día, y enciende una llama o avívala aún más de fuego de amor por ti. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Jacob Koshi nació en Singapur y desde pequeño él tenía un sueño, y el sueño de él era ser rico, y él quería ser rico a toda costa, y como era pobre decidió que el camino del crimen sería su senda hacia la riqueza, la abundancia de posesiones y especialmente lo que él consideraba el éxito. Así que él se dedicó a una vida de crimen y siguió creciendo en la organización criminal en que estaba hasta el punto que llegó a encabezarle y llegó a ser el jefe de un cartel de tráfico de drogas en Singapur. La policía estaba detrás de él tratando de apresarle, pero como no podían acusarle de los graves crímenes que sospechaban que él había cometido, finalmente encontraron una excusa débil para arrestarlo, lo metieron preso. Y mientras él estaba preso, él se dio cuenta de que tenía que ocuparse, como lo que él sabía era el crimen. Él se dio cuenta que en la prisión había un tráfico de nicotina, porque la gente le gustaba fumar y en la prisión no le permitían. Así que él inmediatamente se apoderó del tráfico que había de nicotina, de cigarrillos, y entonces lo incrementó. Como no podían entrar los cigarrillos ya hechos y solo tenían que entrar la nicotina secretamente pagando a los guardias para que esto sucediera, él decidió que necesitaba papel. Y bueno, lo que él encontró es que los Gedeones, una organización cristiana, había donado muchos Nuevos Testamentos, Biblias pequeñas del Nuevo Testamento, a las prisiones para los presos. Así que él se apoderó de ellas y él usaba las páginas de la Biblia como si fuera el papel del cigarrillo.
Así que su negocio iba muy bien, él estaba muy bien, él mismo fumaba. Pero dice que en una ocasión él se quedó dormido mientras fumaba. Y cuando él se estaba fumando aquel cigarrillo, de pronto se le cayó de los labios, cayó en su pecho y de pronto casi se incendia. Y de pronto él despertó con sintiendo la llama y lo apagó enseguida. Y cuando miró el cigarrillo, lo que quedaba de él, se percató de que en el cigarrillo había una línea escrita. Era obviamente del Nuevo Testamento, y cuando él la leyó, solo había una declaración. Alguien decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Intrigado y curioso por lo que había leído, Jacobo Koshi buscó otro Nuevo Testamento, pidió ayuda, encontró la cita y leyó todo el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y allí se quedó maravillado por la vida de este hombre que había hecho cosas terribles llamado Saulo, que había matado cristianos, que había perseguido la iglesia, que había sido notorio por la manera salvaje en que había tratado a los santos de Dios. Y de pronto él sintió el peso de sus propios pecados y sintió una profunda convicción del Espíritu Santo de que él también tenía las manos ensangrentadas, que él también, por estar envuelto en este tráfico mortal y letal de drogas, él era causante de la muerte de muchas personas y Dios se las iba a reclamar. En esa prisión, desesperado, él hizo lo que Saulo había hecho. Él levantó su mirada al cielo y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Bueno, Dios tuvo misericordia de él. Después de pasar un largo rato lamentándose y llorando bajo esta convicción del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, él de pronto recibió la paz del perdón. Él sintió que Dios le había escuchado y Dios había derramado en su corazón una paz que él jamás había conocido. Y Jacob Koshi llegó a ser de un líder de un cartel de drogas. Bueno, eventualmente llegó a ser un misionero. Después que sus cargos menores habían sido cumplidos, él salió de allí, abandonó todo el tráfico de drogas, se desenvolvió de todo aquel mundo pecaminoso del AMPA local, encontró una mujer cristiana, se casó con ella y eventualmente se fue de misionero al Medio Oriente. Y menciono este testimonio glorioso de este hombre porque nos recuerda cómo el testimonio de la vida de aquel hombre, Saulo de Tarso, ha sido inspiración a millones de personas. Y cómo la vida de aquel hombre realmente ha sido escrita sobre las conciencias de tantos de nosotros que hemos llegado a amarle, aún sin haberle conocido. Porque el poder de su vida transformada realmente sigue impactando la vida de tantas personas. Porque Dios convirtió a Saulo de un perseguidor a un apóstol. Pero yo quisiera llevarte a algo todavía un poquito más profundo. Sí, podemos mirar la vida de alguien que Dios ha transformado y queremos ser impactados por lo que Dios ha hecho. Pero la pregunta es: ¿cómo es que Dios lo hizo? ¿Y cómo es que Dios lo puede hacer y lo está haciendo en mí? Quizás tú estás escuchando este mensaje y tú dices: sí, la vida del apóstol Pablo, wow, qué tremenda vida. Y sin embargo, ¿puede Dios hacer lo mismo conmigo? ¿O seré siempre un cristiano mediocre? ¿Cómo puede Dios usar la vida mía de manera significativa? Y yo pienso que cuando tú miras la vida de Pablo, hay una palabra abstracta que realmente tenemos que encarnar para entender de manera práctica cómo es que Dios hizo eso en la vida de Pablo. Y esa palabra es la palabra amor. Es la palabra que realmente explica cómo el más grande de los pecadores, el perseguidor de Jesucristo mismo, porque él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí al perseguir mi gente, mi cuerpo, mi iglesia? El perseguidor de Jesucristo llega a ser alguien transformado por ese amor sublime. Y yo pienso que para entenderlo tenemos que entrar de manera práctica en cómo el amor de Dios nos transforma. Y lo hace de tres maneras. Lo primero que vemos en la vida de Pablo es que todo comenzó con un encuentro personal con Jesucristo. Pablo va a cambiar su vida porque va a conocer a alguien y va a recibir de esa persona un amor tan inmenso que él no va a poder medir la anchura, la longitud y la altura de ese profundo amor. Es como si él se lanzara a un océano inmenso, inmensurable, inmedible, y en ese amor personal con Jesucristo es que él va a ser transformado. Si tú te acuerdas, cuando Pablo encontró a Jesús y fue deslumbrado por su maravillosa gloria y su luz, ¿te acuerdas que ante aquella radiante luz, a Pablo haría esta pregunta: Señor, ¿quién eres?
¿quién eres? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento y por el resto de su vida, Saulo pasaría cada momento, cada día, cada mes, cada año de su vida siguiente, tratando de continuar conociendo a ese Jesucristo que había transformado su vida. Y es en esa consecución, en ese perseguimiento de este hombre, querer conocer y entender a Jesucristo, que era el Dios hombre, el Dios que se había encarnado, que había estado entre nosotros, pero que también era la segunda persona de la Trinidad, el Dios todopoderoso, con profundidades infinitas. Y esa consecución de Saulo de querer conocerlo fue lo que lo llevaría a él a llevar una vida transformada. De hecho, ya al final de sus años, él diría que su ambición más grande era seguir conociendo a Cristo, conocer a Cristo y el poder de su resurrección, le diría a la iglesia de Filipos. Él quería eso, pero nota también cómo esa pasión y ese deseo de conocer a Jesucristo se transformaría en cierta medida en su declaración de vida. Cuando él diría, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para Pablo ese día sería transformador. Pero la manera en que Dios transforma y el amor de Dios y el amor de Cristo transforma a Saulo es precisamente porque lo levanta de ser un pecador y lo lleva a ser un apóstol a través del perdón. El perdón es posiblemente una de las palabras más poderosas que tú y yo podemos mencionar. Es una palabra tan poderosa porque todos necesitamos y tenemos necesidad de ser perdonados o tenemos necesidad de perdonar. Y cuando nosotros entramos al verdadero sentido de esa palabra y la ponemos en práctica, nosotros rompemos cadenas, nosotros entramos por túneles maravillosos por los cuales Dios nos conduce, que nos llevan a una profunda comunión con Dios. Margarita Laski, que fue una mujer inglesa, una de las grandes pensadoras del siglo XX, ella era, por supuesto, agnóstica, sino atea. Y ella escribía siempre manteniendo una distancia del cristianismo, pero aún en uno de sus escritos, en uno de sus momentos más vulnerables, Laski diría esto. Laski diría, oh, cuánto envidio a los cristianos. ¿Saben por qué? Lo que envidio de ustedes, más que ninguna otra cosa, dijo Laski, es el perdón. Porque ustedes tienen quien les perdone. Yo no tengo quien me perdone. Qué trágico, una mujer en necesidad de perdón, pero no tener a nadie que le perdone porque no podía mirar a Dios como un Dios que era real y un Dios que era perdonador. Bueno, Jesucristo llega a la vida de Pablo y él borra su culpa, quita su culpabilidad en la cruz del Calvario y él le da a Saulo una tabula rasa, una página limpia para que él pueda empezar a vivir la vida que él quiere vivir. Y eso es tan maravilloso porque Saulo lo entiende y él entiende que la única manera en que, a pesar de todo lo que él ha hecho, lo que lo va a ayudar a mantener a él su pasado en su pasado y que no afecte su presente es mantener puesta la mirada en el Señor. Y cuando en medio de sus noches angustiosas él tendría pesadillas, recordando porque el diablo le traería sus pecados, sus crímenes, sus asesinatos de estos creyentes. Oh, sin duda que en esos momentos Saulo tenía que levantarse y recordar a Cristo y el poder de su amor perdonador. Y esa es la clave para ti y para mí. Si vamos a ser transformados como Saulo, tenemos que mantener puesta la mirada en Jesús. En esta pandemia, más que nunca, tenemos que tener puesta la mirada en Jesús, meditando en Jesús, meditando en sus atributos, leyendo su palabra, dejando que su palabra, que tiene poder y vida, hable a nuestros corazones. Si tú y yo mantenemos puesta la mirada en Jesús, te aseguro, tú y yo seremos transformados como Jesús transformó a Saulo de Tarso. Recuerdo la historia de A.T. Pierson. A.T. Pierson fue un gran predicador. De hecho, cuando el gran Carlos Haddon Spurgeon murió, él fue el hombre que Dios puso para que continuara en el púlpito de él. Era un hombre talentoso, era un hombre de Dios, un gran predicador. Pero él cuenta la historia de un momento de su vida cuando estaba enfermo y angustiado. Y él no sabía, él pensaba, no sabía qué iba a suceder. Y él estaba pidiendo a Dios misericordia, pero se sentía en medio de su enfermedad que Dios estaba lejos de él, como si Dios lo hubiera dejado abandonado. Sabemos que esto no es así porque Dios no abandona a nadie, pero así se sentía él.
pero rogando y orando tuvo una noche donde se quedó dormido y tuvo un sueño. Y en ese sueño él se veía atrapado en un pozo profundo que ya no tenía aguas. Y en ese pozo profundo él miraba y no podía salir, no podía escapar. Se sentía totalmente atrapado allí. Pero cuando él miraba en una noche, él lo único que podía ver era una sola estrella en el firmamento. Desde aquel pozo él solo podía mirar y ver aquella estrella. Y él miraba aquella estrella, y cuando él miraba aquella estrella y fijaba su mirada en esa estrella, en el sueño él sentía que empezaba a elevarse, como si fuera a capturar aquella estrella. Empezaba a salir del pozo, pero obviamente entraba en pánico porque sentía que sus pies se despegaban del piso. Inmediatamente él miraba al piso y volvía a caer atrás. Y volví a subir otro poquito más cuando miraba la estrella, pero le entraba en pánico, veía las paredes que recedían en medio de su ascenso y volvía a quitar la mirada de la estrella y volvía a caer. Hasta que él llegó a entender que él tenía que mantener puesta la mirada en la estrella, no importara qué. Y en su sueño, Pearson dice que él mantuvo la mirada puesta en la estrella y se fue elevando y se fue elevando y se fue elevando y se fue elevando hasta que salió del pozo. Pero mientras salía, dice que en el sueño le escuchó a alguien que le decía estas palabras. Le decía: quita los ojos de ti mismo y ponlos en Jesús. Quita la mirada de tu enfermedad, quita tu mirada del médico, ponlos en Jesús, fija tus ojos en Jesús. Las palabras de Hebreos 12, 1 y 2 llegaron a su mente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hombres de fe y mujeres de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué maravillosa promesa, poner los ojos en Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? En términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? Algunos piensan que tenemos que esperar que lo sintamos. Bueno, es que como yo no lo siento, no lo puedo hacer porque sería un hipócrita, piensan algunos. O déjame decirte, esa es una manera de pensar equivocada, bíblicamente hablando. Porque en la vida no es el corazón el que dicta hacia dónde debe ir la voluntad. Y tú y yo lo sabemos en la vida normal y contemporánea, ¿no es cierto? Todos los lunes batallamos con volver al trabajo, ¿no es cierto? Si dejáramos que el corazón dictara lo que hacemos, no nos levantaríamos, quisiéramos seguir extendiendo el fin de semana, ¿no es cierto? Pero el peso de nuestro deber y de nuestra responsabilidad nos llama, así que nosotros metemos el corazón en el bolsillo y respondemos y con voluntad nos movemos. Bueno, eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Mira, la voluntad y el corazón o las emociones es como un caballo y una carreta. Si tú pones la carreta al frente del caballo, no vas a ninguna parte, ¿verdad que no? Si tú pones el corazón al frente de la voluntad, no vas a ninguna parte. Tú tienes que poner el caballo al frente de la carreta para que el caballo te ale. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. En el Salmo 138, 1 y 2, mira cómo David lo hace. Él dice: te alabaré, yo te alabaré. Está hablando de hacerlo por su voluntad. Yo te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Mira lo que él está diciendo. ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer. Yo decido hacerlo. Yo escojo hacerlo. Esa es mi decisión. Yo lo voy a hacer. Y después que yo lo haga, el corazón va a seguir y todo lo demás va a seguir. O mira el Salmo 103, donde David dice, se habla a sí mismo, él como que quiere despertar su voluntad. Y él le dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, David se está hablando a sí mismo. En el idioma inglés es tan fácil de notarlo, porque en el idioma inglés se usa la expresión I will. I will, yo voy a hacerlo. Will es voluntad, yo lo voy a hacer. Así que nosotros somos llamados a movernos por la voluntad. ¿Quieres amar más a Cristo? Decídete a hacerlo. Olvídate de dónde está el corazón. Dile: Señor, yo quiero amarte más, yo voy a amarte más. Ayúdame a amarte más, pero lo voy a hacer.
Eso fue lo que Saulo hizo. Él dice, yo trato a mi cuerpo como esclavo. Ese era un hombre que entendía este principio, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Nota, él está diciendo, Saulo está diciendo, yo voy a hacer. En otra ocasión a los filipenses le dice, olvidando lo que queda atrás, yo pongo mi mirada adelante y sigo adelante hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, este es un hombre que entendía que era su voluntad lo que tenía que ir primero. Y fue ese deseo y ese anhelo lo que cambió su corazón. El amor a Jesucristo. Cristo lo cambió a través de su amor. Lo segundo, rápidamente, que cambia la vida de este hombre, fue el amor a la iglesia y de la iglesia hacia él. De hecho, si tú miras a este Saulo, él va a escribir más sobre el amor fraternal que ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Él constantemente va a instar a la iglesia, amaos unos a otros, bendecidos unos a otros, edificad unos a otros. 19 veces en diferentes ocasiones, usando diferentes términos, el pensamiento es, hagan algo uno por los otros, y el puente que une eso, la fuerza impelente de ese esfuerzo, es el amor. El amor fraternal. Amar a Cristo como Cristo nos amó a nosotros y amarnos unos a otros como Él nos amó. Esa es la fuerza impelente de Él. Y cuando tú entiendes el porqué, es que la vida de Saulo fue transformada por el amor de los cristianos. Lo habíamos dejado en Damasco, ¿te acuerdas? Y en Damasco él había tenido ese encuentro deslumbrante. 3 días está solas con su conciencia, ciego, con escamas espirituales que no le permiten ver nada. Físicamente él no puede ver, él está totalmente vulnerable, se siente frágil, está completamente abrumado por el peso de su culpa, de su maldad, de su vergüenza, hasta que llega aquel hombre enviado de Jesús, Ananías, un humilde siervo de Dios, un hombre piadoso, y llega hasta él. Y la primera palabra que sale de sus labios cuando se lo presenta, mira, aquí hay un hombre que Dios ha enviado a hablar contigo, Saulo, y Saulo trata de buscarlo sin encontrarlo porque no puede verlo. Y de pronto la primera palabra que sale de aquellos labios es, hermano Saulo. Oh, el amor de la iglesia en una sola palabra transformadora. El amor que no se venga, el amor que es sufrido, que es paciente, pero el amor que no guarda rencor. El amor que de verdad cubre una multitud de pecados. Esa gracia infinita, ese amor supremo, ese es el amor que de pronto arropa a Saulo de manera inmerecida. Bendito sea el nombre de Jesús. El amor de Ananías siembra una semilla de amor por él, pero no fue solo Ananías. Cuando él puede ver y se encuentra con el resto de la comunidad creyente, los demás discípulos en Damasco, ellos lo arropan de amor. Tú sabes que Saulo va a pasar 3 años en esa región. De hecho, cuando dices pasados muchos días, realmente estamos hablando de 3 años donde él va a estar ahí en Damasco. Va a irse a Arabia, que está cercana allí, y allí va a pasar 3 años buscando a Dios, recibiendo una revelación más profunda de Jesús, que luego sería el fundamento de su ministerio, de su predicación, donde Dios le revelaría el secreto escondido, el misterio revelado de las edades, que Dios estaba levantando a la iglesia, la nueva comunidad de creyentes gentiles y judíos, para unificarla al llamado de Dios a la nación judía y hacer de ambos un cuerpo, derribando la pared que los separaba. Bueno, todo eso le fue revelado allí, pero nota, él va a volver a Damasco. Y cuando él empieza a predicar en las sinagogas, él se convierte en una amenaza y son los discípulos quienes les va a salvar la vida. Lo van a salvar por los pelos, como decimos nosotros. Mientras vigilan los judíos las puertas de la ciudad para matarlo, lo van a bajar por el costado de la ciudad por una cuerda con una canasta y le van a permitir que él escape. El amor de la iglesia, el amor del cuerpo de Cristo, que él llegaría a entender muy bien. Pero no solamente en Damasco. Tú recuerdas que él llega a Jerusalén y al principio los hermanos lo evitan, ¿no es cierto? Es como si fuera un resurgir del COVID, ¿no es cierto? Del COVID-19, lo ven como una amenaza, no le confían, piensan que es todo un estratagema, que es toda una conspiración, que él va a ser un espía, que va a destruir la iglesia. Los hermanos están aterrados de este antiguo perseguidor, pero otra vez es la iglesia
un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, un hombre consolador llamado Bernabé, lo busca, lo amista, se amista con él, lo conoce, le hace las preguntas, es impactado por su testimonio, le extiende el amor, le extiende la caridad cristiana, el amor perdonador de Jesucristo. Oh, acuérdate que ese mismo Bernabé había sido amigo de Esteban. Él había sufrido el dolor de la pérdida de Esteban. Él sabía que Saulo había estado allí aquel fatídico día consintiendo y aprobando la muerte de este siervo de Dios. Él sabía el daño que había hecho a la iglesia y que Dios la había usado para dispersar la iglesia por todo el imperio romano. O él sabía todo acerca de Saulo de Tarso. Pero nota ahora cómo lo ama, cómo le muestra el amor. Se lo lleva a los discípulos. Se lo lleva a los discípulos. Y allí los discípulos, por lo menos dos apóstoles, diría él en una de sus cartas, que fue Pedro y fue Santiago, el hermano de Juan, lo reciben y le muestran el amor de Jesucristo. Otra vez, el amor de la iglesia. Saulo sería transformado por el amor de la iglesia. Todos miramos al gigantesco apóstol Pablo. Él nos parece un gigante entre nosotros los hombres. Su legado es indiscutible. Yo creo que una de sus grandes sorpresas al llegar al cielo fue ver que sus cartas, lo que él había escrito, se había convertido en palabra de Dios. Pero nota esto, Pablo no hubiese llegado a ser Pablo sin el amor de los hermanos. Tú y yo a veces pensamos que somos insignificantes. ¿Quiénes somos nosotros para impactar a nadie? Pero si tocas la vida de alguien a quien Dios usará grandemente después, tú estás contribuyendo al reino y a lo que Dios va a hacer. Y de lo que ese hombre, del fruto de lo que ese hombre o esa mujer logre, ten por seguro que algo de eso te caerá a ti. Porque Dios repartirá su ganancia contigo. Recuerdo la historia de cómo se convirtió uno de los grandes predicadores de todos los tiempos, la voz dorada de Carlos Haddon Spurgeon. Él era un jovencito de 16 años cuando en una nevada terrible estaba tan desesperado que él llegó a la iglesia y tan avergonzado que como la iglesia estaba vacía, solo había un grupito pequeño de creyentes, ni siquiera el pastor había podido llegar. Él se escondió en el balcón, la parte superior de la iglesia, en el balcón, allá se escondió. Y él escuchó en la penumbra la predicación de unos hermanos de la iglesia. Como no llegó el pastor, no dijo, agarró la palabra y predicó la palabra de Dios. Y él tomó de cita a Isaías 45. Mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra. Y él escuchó aquella palabra. Y aquel día Carlos Haddon Spurgeon, a los 16 años, se convirtió a Cristo. Llevado al Señor por la mano de uno de los hermanitos de la iglesia, que jamás hubiera pensado que este hombre sería una llama encendida que daría luz no solamente a toda Inglaterra, sino al mundo entero durante su vida y años después y décadas después todavía nuestras vidas cuando leemos sus sermones. Un hermanito. ¿O qué te parece de aquel hombre llamado Mardoqueo Ham? Un humilde evangelista que llegó a Carolina del Norte a predicar una campaña y pareció uno de los grandes fracasos ministeriales suyos. Apenas un grupito pequeño de creyentes habían venido a Cristo. Inclusive la última vez dos jovencitos adolescentes. Y él pensó, bueno, he perdido todo este tiempo. Dicen algunos que en sus últimos años él pensaba que su ministerio no había producido lo que su corazón había deseado. Pero aquellos dos jovencitos, uno se llamaba Grady Wilson y el otro, tú lo conoces, se llamaba Billy Graham. Y estos dos jovencitos, Grady Wilson, Billy Graham y otros amigos más, formarían un equipo evangelístico que llevaría el evangelio al mundo entero. Millones y millones de almas vendrían a Cristo. Porque un hombre estuvo dispuesto a predicar la palabra de Dios, aunque no alcanzó a ver toda la bendición que vendría de sus frutos. Tú y yo somos hermanos, tú y yo servimos al Señor. Lo que tú puedes hacer va a tener un efecto eterno en la vida de alguien que venga a Jesucristo. Así que no te minimices, no te mires con tus propios ojos. Tú siembra la semilla y deja que Dios dé el fruto. Y tú te sorprenderás cuando llegues a los cielos y veas cómo lo que tú diste a Dios de corazón produjo una gran cosecha más allá de lo que tú te imaginabas o entendías, porque el que estaba obrando era el todopoderoso Dios a través del poder que había puesto en ti.
Y finalmente, Saulo, su vida transformada por el amor a Cristo, por el amor a la iglesia y de la iglesia hacia él. Y finalmente, el amor que Pablo sintió por el prójimo. Cuando Ananías llegó a él, Ananías le dijo, y él lo relata no en el capítulo 9, sino el testimonio más amplio y más detallado que él da en el capítulo 22, cuando estaba testificando ante oficiales romanos. Y allí él cita a Ananías habiéndole dicho esto. Él dice en el verso 14 y 15 del capítulo 22, el Dios de nuestros padres, le dijo Ananías, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Él le dio propósito en aquella ocasión. Y desde ese momento para Saulo de Tarso, alcanzar a los perdidos sería una pasión que impelería sus esfuerzos. Él estaría dispuesto a sufrir por amor a Cristo, sufrir por amor a la iglesia y sufrir por amor a los perdidos. Él estaría dispuesto a ir a lugares, enfrentar naufragios, ser latigado y azotado. Pero esa fuerza, ese fuego interior sería tan poderoso que Saulo no se podría detener. Él tendría que seguir. ¡Ay de mí!, escribiría él, si no predicase el evangelio de Jesucristo. Había una fuerza, como decía Jeremías en uno de sus pasajes, un fuego interior que no le permitía detenerse, que no le permitía pararse, y él les va a predicar. Él entiende su llamado, él entiende su propósito, y desde ahí dedicaría su vida inagotablemente al servicio de Dios y de la cosecha. Nosotros sabemos que después de estar en Jerusalén, él tendría que salir de allá porque también lo iban a matar. Él relata a los corintios que Jesús se le apareció en una visión y le dijo, sal de aquí porque ellos no escucharán el testimonio que te he dado. Tienes que salir de aquí escuchando la voz del Señor. Los discípulos otra vez le ayudan para escapar de Jerusalén. Y lo envían de regreso a su lugar natal, Tarso, la ciudad de Tarso, en la región, la provincia de Cilicia. Y allí en el anonimato, Saulo pasaría 10 años. Parecería que él había enterrado sus talentos y su ministerio. Pero sabemos sin duda que no fue así. Allí fue su entrenamiento, allí fue donde él descubrió lo que Dios quería hacer. Ahí cometió sus errores y enderezó sus entuertos. En ese anonimato, en ese ministerio anónimo, fue donde Saulo fue perfeccionando y en cierta medida puliendo sus dones y talentos para luego ser usado con poder. Allí él alcanzó el grado de madurez que necesitaba. Allí Dios moldeó su carácter impetuoso, impulsivo, pero también le ayudó a depender de él y no solamente sus grandes capacidades intelectuales. Allí fue donde Dios lo moldeó como el gran alfarero. Allí fue donde del barro de su corazón Dios hizo algo precioso para ser usado después. Y luego el mismo Bernabé saldría de Antioquía, caminaría hasta allá, hasta Tarso, lo encontraría y lo traería a la iglesia de Antioquía, donde él tendría un ministerio bendecido, multicultural, allí en Antioquía, con un equipo pastoral de diferentes lugares del imperio. Pero no solamente allí, después el Espíritu Santo separaría a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo, y los enviaría de misioneros a conquistar al mundo entero para Jesús. Y a través de todo eso, la fuerza impelente, aparte de su amor por Dios, aparte del apoyo de la iglesia, sería ese amor que Dios había derramado en su corazón por los pródigos, por los perdidos del mundo. Hoy Dios lo usaría de una manera poderosa. Sabes que en la vida de los grandes hombres de Dios siempre esa ha sido una fuerza impelente. Los grandes y las mujeres de Dios siempre han sido usados. Como aquella gran sierva de Dios dijo, estoy al servicio del Rey Todopoderoso. Y salió, y las grandes misioneras como Amy Carmichael, que fue a la India, y otras como ella, la esposa del hermano Goforth también, Esther. Cómo Dios usó a cada una de estas mujeres de manera poderosa. Pero mira lo que dijeron también algunos siervos de Dios. Juan Knox decía, Señor, oraba, dame Escocia o dame la muerte. O como oraba el orador Hyde, Padre, dame estas almas o me muero.
O como dijo David Livingstone, que fue una luz incandescente que atravesó prácticamente todo el África. Él le decía, tengo que abrir una vía al interior de África o morir en el intento. Hudson Taylor, que Dios lo usaría para traer una cosecha increíblemente abundante en la China, de la cual todavía estamos recibiendo fruto. En sus momentos de desesperación decía él, siento que no puedo vivir a menos que no haga algo por China. El general William Booth del Ejército de Salvación decía, estoy muy cansado, pero debo continuar. Hay un fuego en mis huesos, oh Dios, ¿qué puedo decir? Almas, almas, almas. Mi corazón tiene hambre de almas, decía el general Guillermo Booth. ¿Y qué del evangelista Torrey? R.A. Torrey. Él decía, prefiero ganar almas que ser el rey o el emperador más grande sobre la tierra. Prefiero ganar almas que ser el general más grande que jamás estaba al frente de un ejército. Prefiero ganar almas para ser el poeta más grande o el escritor más famoso que jamás pisó la tierra. Mi más grande ambición es ganar cuantas más almas sea posible para el reino de Dios. Esa misma pasión tenía Saulo de Tarso, porque esa pasión viene a nosotros porque es Dios quien la pone en nosotros. ¿Quieres ver tu vida transformada? ¿Quieres que el Señor Jesucristo venga y cambie tu vida y empodere tu vida y te llene de poder espiritual para que lo puedas usar? Entonces, enamórate cada día más de Jesucristo. Ama a la iglesia de todo corazón. No caigas en el error de tanto que solo viven para criticarla, ver la falta de los demás y constantemente sentirnos superiores a otros porque vemos los defectos humanos de la gente. Ama a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y finalmente, ama a los perdidos. Amados, en esta pandemia Dios está llamando a su iglesia. Está preparando su iglesia, la está revistiendo de lino fino y resplandeciente. Y en medio de nuestros dolores, de nuestra ansiedad, de nuestros temores, en medio de todo lo que estamos viviendo, sentimos la carga pesada de las circunstancias y pareciera que Dios no lo está haciendo, pero no te equivoques. Ahora más que nunca, Dios está preparando su iglesia para depositar su gloria sobre ella. Dios tenía que bajarnos y llevarnos a un lugar de sentirnos totalmente incapaces en nosotros mismos, sentir el peso de nuestra vulnerabilidad y de nuestro dolor, para que entonces pudiéramos mirar al cielo, para entonces Él hacer un despliegue de su gloria. Y que su gloria cubra los cielos y la tierra se llene de su alabanza, y que el resplandor de su luz sea fuego ardiente y brillante, rayos que salen de sus manos, porque ahí está escondido su poder. Entonces estamos viviendo al albor de grandes tiempos para la iglesia. No te equivoques, no lo dudes. Pon tu mirada en Jesús, pon tu corazón en su iglesia y pon tus manos y tus pies a trabajar con tus labios para alcanzar la cosecha que va a venir. Y si tú y yo nos mantenemos firmes, veremos la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué preciosa es tu palabra, qué glorioso es tu amor. En estos momentos donde en medio de la prueba, Señor, pareciera que nos sentimos desamados, es cuando nosotros tenemos que recordar que lo mismo que estamos pasando aquí ahora nosotros, hermanos nuestros están pasando alrededor del mundo, en todos los países, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. En todos los lugares del mundo, Señor, se está sintiendo el peso de esta tremenda aflicción. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros miramos desde el pozo esa estrella que nos alumbra y eres tú. Y fijamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y sabemos que tú también nos vas a levantar y vamos a ascender. Y tú vas a derramar tu poder y tu gloria en el avivamiento más glorioso de nuestra historia. Y nosotros vamos a ver grandes milagros y vamos a verte a ti hacer lo imposible, oh Dios. Pon en nosotros el deseo de buscarte de todo corazón. Que nosotros definamos de manera
volutiva, de manera con nuestra voluntad deliberada, intencional, determinada. Nosotros digamos, Señor, te buscaré, te buscaré, te buscaré. Y que nuestros corazones sigan nuestra voluntad y nosotros veamos la gloria de Dios. Padre, yo te pido por mis hermanos en esta mañana y por los amados amigos que nos escuchan. Si alguno necesita a Cristo en esta mañana, oh Espíritu Santo, llévalo a tus pies. Que Él pueda decirte en este mismo instante, Dios mío, te necesito. Dios mío, te necesito. Dios mío, te necesito. Ten misericordia de mí. Y que en este mismo instante tú pongas en su corazón pedirte perdón por todos sus pecados. Señor, perdóname todos mis pecados. Ven a mi vida por medio de tu Espíritu y dame una nueva vida. Transfórmame, cámbiame como hiciste con Saulo de Tarso y hazme mi versión de un apóstol, un enviado, un mensajero tuyo. Ten misericordia de mí. Y si tú haces esta oración y le expresas eso a Dios, Dios te va a escuchar, como escuchó a Jacobo Koshi, y va a transformar tu vida también. Pero si eres un creyente que está desalentado, estás desanimado, estás arropado de ansiedad y de temor, es hora de levantarte y mirar a Jesús y decirle al diablo: no más, yo pertenezco a Jesucristo, Jesucristo es mi Señor. Yo rechazo tus mentiras, rechazo tus insinuaciones y en el poderoso nombre del Señor Jesucristo pido que Él te reprenda. Pero yo sé que tú me has llamado a mejores cosas, a mayores cosas que están por venir. Y yo me agarro de la esperanza y la clavo como un ancla en la palabra de Dios. Y de ahí nadie me mueve, porque Cristo es mi roca inconmovible de los siglos. Y aunque yo sea débil, yo puedo temblar, pero la roca nunca tiembla, Señor. Así que, Padre amado, en el nombre de Jesús, ten misericordia de tus hijos y de tu iglesia en esta mañana. Llénanos de fe, las recibimos en el nombre de Jesús. Recibimos el amor tuyo, recibimos la esperanza tuya, recibimos tu paz, recibimos, amado Jesús, tu poder, tu pureza y especialmente tu presencia. Gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Oh amado, mi deseo es que esta palabra te haya servido y te sirva de aliento para que sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Así que te envío con la bendición. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.